Hola, hoy os traigo el vídeo extra que os había prometido y de paso os traigo también ese vídeo que os comenté que si queríais lo haría, a pesar de que soy una pesada y me repito como el ajo. Bueno, la última vez que lo miré había como un 94% de gente que quería que sí hiciera este vídeo y pues es que vuestra palabra es ley, o sea que aquí lo tenéis. Es un vídeo con mis imprescindibles de clásicos de terror. Ay Dios, tengo aquí a Loki, mi perro, queriendo verse en mi café, que no. Como os decía, lo que os quiero hablar es sobre mis imprescindibles del género de terror. Son mis imprescindibles. Ya sé que va a haber un montón de gente que me diga, falta no sé qué, falta no sé cuánto. Bueno, o sea, hasta aquí, de las cosas que yo he leído del género, que son poquitas, pues estos son los clásicos que yo pienso que todo el mundo debería leer o darle una oportunidad, y sobre todo por el poder que tiene en el imaginario colectivo. Todo el mundo conoce estas historias, pero realmente no las ha leído, mucha gente no las ha leído. Con el paso del tiempo se han transformado de una y mil maneras por culpa de las adaptaciones, por culpa del boca a boca, cómo se van transformando, se crean otros relatos a partir de esos relatos, y al final en muchos casos se pierde la esencia de esa novela, que creo que haríamos bien en recordar en muchos casos, porque son novelas increíbles. Voy a hablaros de 4 libros y de 3 relatos cortos. Me vais a decir sobre todo alguien que falta, que es Lovecraft. Vale, es como un autor que tengo súper olvidado porque leí cuando tenía 18 años varios relatos y... ¿dónde quedaron aquellos maravillosos años? Yo ya no me acuerdo de nada, no me acuerdo absolutamente de nada de aquellos... es como si no hubiera leído. Así que quiero volver a leer alguno. Tengo uno que pienso leer este Halloween, pero bueno. El caso, que estos son los que yo os recomiendo. Si no los habéis leído tenéis que leerlos, porque aunque sea por eso, para descubrir la verdad detrás de tanta historia. Y que bueno, qué mejor fecha que Halloween, que ya está aquí. Pero de todos tiene que ser Drácula de Bram Stoker. Se publicó en 1897. Para escribir este libro, Bram Stoker se basó en varias leyendas, incluso en varios periodos históricos. Es una novela epistolar que cuenta con diferentes puntos de vista y comienza hablándonos de Jonathan Harker, cómo viaja hasta Transilvania para cerrar un acuerdo con el conde Drácula. Él es abogado y pues eso, tiene que ir a su castillo a hablar unos temas de negocios con el conde, y ya en el camino se va dando cuenta de que todo es bastante perturbador y hay algo oscuro en este conde y en su castillo. Este libro lo que tiene sobre todas las cosas es que consigue sugestionarte mucho. El conde Drácula aparece muy poco, exceptuando al principio, y te genera esa sensación de inquietud y de terror solo por las sensaciones, ¿no? Todo lo que te va describiendo, por esa atmósfera que va creando, va generando cada vez más tensión sin que realmente veas nada. Y eso es increíble. Y luego, por otra parte, es que tiene personajes geniales, trata el tema de la locura. A mí el apartado en el psiquiátrico es que es mi parte preferida del libro, me encantó esa parte y ese personaje. Si lo leísteis ya sabéis de quién hablo. Y no sé, tiene tantísimas cosas que cuando las estás leyendo además te das cuenta de pero esto era así o esto era así, porque tú reconoces muchas cosas de eso, de haber oído hablar de ellas, de haber visto en otras películas, pero aquí está hilado de una manera que no aparece en casi ninguna adaptación y es muy especial. De verdad, es una novela pues sobre todo cargada de mucha atmósfera, que bueno, para mí es un clásico imprescindible. Segundo sería Frankenstein de Mary Shelley. Me cuesta elegir entre Drácula y Frankenstein, pero quizá Frankenstein me gustó un poquito más. Es un libro muy diferente al anterior, se publicó en 1818, creo, sí, en 1818, o sea, es que es muy muy anterior a Drácula. Y creo que todos conocemos la mítica historia de cómo Lord Byron invitó a Mary Shelley y su marido y a otro amigo, puso un reto a cada uno de sus amigos de que cada uno escribiera un relato de terror. Así fue como Mary Shelley pues imaginó Frankenstein, que es increíble. Ella tenía 18 años, ya partiendo de ahí. Nosotros cuando pensamos en Frankenstein sin haber leído el libro, lo primero que te viene a la cabeza es ese bicho verde gigante con tornillos. No hay nada de eso aquí. Aquí no hay nada de eso, nada. No sé con qué película se popularizó eso, pero no. Este libro es totalmente atmosférico también, es un libro muy muy reflexivo que habla sobre todo de la naturaleza humana, de la relación con nuestro creador, entre Dios y los hombres, que habla también de la evolución de la ciencia y de los peligros de la ciencia, pero sobre todo es que habla de eso, no sé, el ser humano y de lo injusto que puede llegar a ser. Es muy fácil además ponerte en el lugar de todos los personajes que aparecen en este libro, especialmente con la criatura. Pero también de Víctor Frankenstein. Es que la criatura es imposible no sentirse, no sufrir con lo que le pasa, y
y es que por eso a mí fue un libro con el que lo pasé mal y sufrí, pero me hizo reflexionar muchísimo. Lo leí hace años y sigo pensando mucho en él. Entonces es una lectura de estas que te dejan pozo. La historia sigue a Víctor Frankenstein, que es un estudiante de medicina que quiere descubrir pues, los misterios entre la vida y la muerte. Vamos a dejarlo ahí porque ya os digo que este librito, a pesar de ser muy corto, cuenta mucha historia y tiene partes realmente oscuras y realmente, no diría de crearte terror porque no va por ahí, pero sí que son muy oscuras y a mí, ya os digo, creo que de todos es mi preferido, de todos de los que os voy a hablar hoy, pero es que, bueno, me gustan mucho todos. El tercero sería El retrato de Dorian Gray, que se escribió en 1890. Este es un libro de Oscar Wilde, el mitiquísimo Oscar Wilde, y a mí me gustó mucho también. Es un libro que leímos en su día en el Club Pickwick y me sorprendió de nuevo. Quizá la historia es más similar a la idea que tienes, a lo que nos ha llegado en el imaginario colectivo. Sí que, pues bueno, es bastante similar, pero también hay cosas que cambian mucho. Y la historia es mucho más profunda de lo que nos ha llegado. Hola arranca con Lord Henry, que es el típico dandy inglés de la época victoriana, que le encarga a un amigo que tiene, que es pintor, que le haga un retrato de Dorian Gray, que es un amigo que tiene muy guapo. Empieza así la historia, básicamente. Es una obra muy crítica, extremadamente sutil, llena de citas de estas memorables, que todo esto que veis aquí es que son citas, porque Oscar Wilde, la verdad que podría estar todo, porque me acuerdo cuando lo estaba leyendo era como, me gustaría subrayar absolutamente todas las frases, porque es que cómo puede estar algo tan bien escrito. Este hombre escribía genial. El libro es sobre todo una crítica a la época victoriana y a esa moral victoriana supuestamente que tenían. Habla del narcisismo, habla de la hipocresía, de esa moral pues eso, vacua, de esa vida de placer supuestamente sin consecuencias, en el que tú haces las cosas porque te da la gana, porque te hacen felices y sin importar lo que eso pueda significar para los demás. No sé, tiene muchísima crítica esta novela, es de las más oscuras de todos. La verdad que el final a mí me sorprendió muchísimo, el desenlace es, no puedes parar de leer. Sí que es cierto que esta es lenta, yo recuerdo haberla leído pues muy despacio, saboreando también cada página, porque ya os digo, está súper bien escrita, pero es lentita, tampoco es muy larga, pero lenta y despacio. Pero la parte del desenlace fue brutal y no me esperaba para nada los giros de acontecimientos que tiene, que es increíble, y lo oscura que se vuelve la trama. En fin, es un libro interesantísimo por muchísimas cosas, está muy bien escrito y eso, hay que tomárselo con un poquito de calma, pero o sea, es brutal. Quizá el menos impresionante sea el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y el señor Hyde, de mi querido Stevenson. Es cierto que es una novela más cortita, se publicó en 1886, o sea, también casi todos se escribieron a finales del siglo XIX, exceptuando Frankenstein, que es de los primeritos. Y es una novela corta, realmente, y sí que de todos es el que mejor nos ha llegado a la historia de nuestros tiempos. Quiero decir que yo al menos cuando lo leí no había visto ninguna película de Jekyll y Hyde ni nada y sabía perfectamente todo lo que pasaba, porque es que es lo que digo, aunque sea por cultura, sabes de qué va la historia y se atiene muy bien a los pasos que siguen. Eso quieras que no te estropea un poco la experiencia. Al menos a mí me la estropeó un poquitín. No la disfruté tanto porque sabía todo lo que iba a pasar, pero aún así me parece muy brillante, además las referencias a la psiquiatría tan interesantes, y me encantó desde luego la ambientación que hace del Londres victoriano tan inquietante, a través también de los sonidos, de las luces, no sé, lo describe todo de una manera que te lo crees y que resulta bastante escalofriante. La historia nos habla del Dr. Jekyll, que es un científico que hace extraños experimentos, y un día empiezan a ocurrir una serie de asesinatos que se le atribuyen a Mr. Hyde, que el único conocido que tiene realmente es nuestro querido Jekyll, y pues eso, empieza a haber investigaciones respecto a estos dos personajes. Es una novela que tiene mucho de thriller, de policíaca, que te tiene enganchado a pesar de que, ya digo, sepas un poco lo que va a pasar. Está muy bien escrito, es de las menos sorprendentes de todas, por lo que ya os digo que nos ha llegado muy bien a nuestro tiempo y sabemos muy bien lo que ocurre, pero es muy interesante. Y a mí me gustó bastante, la verdad que está muy bien escrito, y si tenéis la suerte de por alguna razón no saber qué demonios pasa, entonces os va a encantar. Ahora pasamos a hablar de los 3 relatos que he seleccionado. Uno de ellos es otra vuelta de tuerca de
Henry James. Desde luego no puede faltar, para mí es un relato que me gustó en su día medianamente, vamos a decir relativamente, creo que le di 3 estrellas sobre 5, o sea que tampoco es un relato que me impactara, pero es que lo leí igual hace 3 años y sigo dándole vueltas, entonces eso me hace pensar que es una historia genial. Porque puede que en su momento no la disfrutara tanto, pero sigo pensando, y siempre en Halloween me acuerdo de ella en plan, qué buena era esa historia, porque cómo te cuenta, cómo te mete en esa atmósfera. Es una novelita que Henry James escribió en 1898, de nuevo a finales, y nos habla de esta institutriz que va a trabajar en un caserón en el que viven 2 niños un poco peculiares y siniestros. Y bueno, vamos a dejarlo ahí porque es, ya digo, una novela corta. Y lo bueno que tiene es que tiene un montón de interpretaciones, un montón de puntos de vista. Cuando la terminas tú te quedas con una idea, pero otra persona que lo lea se va a quedar con otra. A mí me generó bastante mal rollo, o sea, hacia el final sí que me dio un poquitín de mal rollo, y no lo que puede parecer, pero es que no quiero decir nada para no estropearle a nadie la experiencia, entonces bueno, pero sí, hay cosas al final que me dejaron muy mal cuerpo. Dejaros de paso 3 reseñas que hay en Booktube España, que las 3 las vi en su momento y me gustaron muchísimo, que son las de Carol, la de Ellie y la de Nikki. Os las dejo en la cajita de información para que la veáis. Creo que las 3 son con spoilers. Creo que tiene una parte con spoilers y otra sin spoilers, pero si habéis leído el libro tenéis que pasar a verlas, y si no, bueno, también, porque creo que tiene una parte sin spoilers, pero eso, porque son súper interesantes. De Edgar Allan Poe he seleccionado El gato negro, que es uno de los relatos que leí el año pasado. Es imposible que Edgar Allan Poe falte en una selección de clásicos de terror imprescindibles. Creo que es el autor por antonomasia. Yo había leído algún relato suelto, pero el año pasado me leí casi la mitad o más de la mitad de este libro y flipé mucho. Son todos relatos de terror gótico absoluto y me gustaron muchísimo, aunque creo que son para leer poquito a poco. Quiero decir, casi prefiero leerme un par de relatos al año que no leerme varios seguidos porque te puedes saturar. Pero bueno, selecciono El gato negro porque creo que es de los más conocidos, más de terror psicológico. Realmente también te da muy mal rollo y te asusta un poquito. La historia además es como bastante cotidiana. Al principio habla de un matrimonio joven y que es así como muy feliz todo, hasta que viven con un gato, hasta que un día de repente el hombre empieza a darse la bebida y se empieza a volver violento. Vamos a dejarlo ahí. El caso es que es una novela que habla de la culpa, que habla de, pues eso, de los trastornos violentos, de la violencia. Es bastante fuerte, cortito y muy interesante. La verdad que sí que es un relato que te cala. Y por último, que no falte Becker nunca jamás, porque Becker es el alma de Halloween, o más bien del Día de Todos los Santos, porque, a ver, pero bueno, de Becker solo puedo elegir el Monte de las Ánimas. Hay muchísimos relatos que encajarían para Halloween, un montón, pero a mí este es el que más me marcó, que he leído más veces y que siempre me genera ese mal rollismo, sobre todo si lo lees en la cama, a oscuras, con la luz de la lamparilla sola, y de repente tus vecinos empiezan a caminar y te puede dar un infarto, pues eso es lo mejor del mundo. Becker escribió este relato en 1861, es una historia ambientada en Soria, que me encantaría ir a Soria, de verdad. Yo no he ido nunca a Soria, ¿por qué? Bueno, en fin, me encantaría ir por esas zonas y bueno, con gente, ¿vale? Sola paso de ir por allí a ver si me salen las ánimas. Está ambientado en la noche de los difuntos y cuenta la leyenda que esa noche las ánimas o las almas de los muertos salen a pasear y a corretear junto a los animales por ese monte, el Monte de las Ánimas. Y en fin, no os voy a contar mucho más porque tenéis que leerlo, es muy cortito, es muy atmosférico, me encanta porque es de leyendas nuestras, como muy españolas realmente, y que tiene mucho de folclore. Y está contado siempre las leyendas de Becker de una manera muy reconocible para nosotros, y me gusta, porque estoy tan habituada a lo anglosajón que cuando leo esto es como digo, claro, sí, esto es como muy de pueblo, muy me lo creo, o sea, sí. Hay ambientación y una atmósfera maravillosas también, y pues eso, que todas las leyendas de Becker son geniales, pero esa especialmente a mí me llegó muchísimo. Y nada más, porque este vídeo me está quedando eterno, pero es que me emociono con este tema, porque ya veis que aunque no soy muy de terror, lo que son los clásicos de terror me apasionan.
Y nada más, espero que me comentéis abajo qué os parece mi selección, si os gustan, si los habéis leído, si queréis leeros, cuáles son para vosotros vuestros clásicos imprescindibles de este género. Y nada más, nos vemos como siempre la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí y adiós.